Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahí se escucha. Ahí se escucha. Bueno, no sé si hay alguien. No me ven, espérenme que. No sé si hay alguien que esté coordinando la clase, no sé si hay. No, Brandon sé que no sé si hay alguno de los chicos que esté coordinando la clase. Sí, me pone. Bueno. A ver, para. No sé si hay alguno de los chicos o no hay problema, más que nada para saber. Bueno, no importa. Creo que no. No, bueno, vamos a arrancar. No sé si todas las personas que querían ingresar ya han ingresado o hay alguien esperando el ingreso, eso podemos saber. No, ¿no es cierto? Bueno, vamos a arrancar. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Bien, yo tengo problema que se desmuten, más que nada, obviamente que pongan las cámaras, si pueden, así aunque sea, nos vemos. Si vemos que el sistema no lo aguanta, las vamos sacando. Bueno, a ver, antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Paula Ragonese, yo soy una de las personas, miembros de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, que junto a la doctora Yara y a los restantes profesores, les vamos a estar dando los distintos temas que vamos a ver en esta materia. Entiendo que al momento han tenido la primer clase, ¿no es cierto?, de presentación, de introducción con la doctora Ayala. Seguramente ya hay algunas indicaciones que les deben haber dado en cuanto a la modalidad de la cátedra y demás. Obviamente todo esto en las restantes clases se las vamos a seguir recordando. Ustedes tienen material de estudio, que es fundamentalmente el libro del doctor Hoff, de Derecho Internacional Privado, y luego les vamos a ir indicando para cada temática cuáles son los fallos, o si hay alguna bibliografía extra que solemos cargarlas en la página, en el campus. Bien, por ahí una recomendación que sí quisiera darles antes de arrancar, porque les va a servir obviamente para todos los distintos temas que vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra, es lean, van a ver que a lo largo de los distintos temas, de las distintas materias o temáticas que vamos viendo en esta materia, les vamos mencionando leyes, les vamos mencionando convenciones y fallos. La normativa legal, léanla. Si le mencionamos una convención, léanla, porque vemos que muchas veces ahí la falencia está en que por ahí nunca han leído la convención, por eso leyeron un artículo de la convención, entonces, bueno, por ahí se les pregunta algo y no saben, en realidad no tienen idea de la integralidad de ese instrumento legal, a qué se aplica, para qué sirve. Entonces, si mencionamos una convención, lean el texto de la convención. Lo mismo si le mencionamos una ley, un artículo, ¿sí? Y lo mismo le sugeriríamos del fallo. Sé que por ahí hay algún fallo que no es tan accesible, pero bueno, nosotros vamos cargando el material en la página, en el campus de la materia. Bueno, a ver, antes de arrancar estrictamente a analizar las primeras de los temas que vamos a estudiar juntos, que vamos a abordar en primera instancia la temática de las calificaciones, quisiera hacer una pequeña introducción para de a poco, por ahí tomarnos primeros unos minutitos, las primeras clases, para tratar de empezar a comprender qué es lo que estudiamos en Derecho Internacional Privado. Seguramente deben haber escuchado, no, porque es difícil. No es difícil, van a ver que no es difícil, solamente que es distinta esta materia a las que seguramente han venido estudiando hasta acá. Entonces, a veces hasta que uno engancha cuál es la metodología, la modalidad, qué es lo que buscamos resolver, por ahí a veces se hace un poquito más complejo, pero van a ver que no. Pero sí es importante arrancar teniendo algunos conceptos claros. ¿Qué es? Y ahí les pido que se le traba, me dice alguien, ¿el resto me escucha bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que entienden ustedes vamos a estudiar en Derecho Internacional Privado? A ver, desmutéese y el que quiere habla tranquilo. ¿Qué creen, qué casos entienden ustedes, y esto ya se los debe haber mencionado la doctora Ayala, entienden que vamos a estudiar en esta materia? Yo particularmente... Conjuntos...
Ah, perdón. Sí, sí. No sé, hay alguien hablando. Por lo que entendí en la primera clase, lo que hace foco el derecho internacional privado es justamente en ver cuál va a ser la posibilidad de solución de un conflicto que se plantea entre distintos estados, y por eso es que aparece, digamos, la norma indirecta como forma de darle una solución e indicar cuál va a ser la jurisprudencia o la forma legal de solucionar un conflicto que sea entre dos, digamos, estados. Coincido. Bien. Yo lo Un entiendo segundo. como el conjunto de casos de derecho privado, pero con la diferencia es que tiene elementos extranjeros y las Bien, soluciones para analizar esa situación, ¿no? bien. Acá es una A través de la diferencia norma indirecta. importante. Ahí ¿No está son el casos derecho. particulares, no entre estados? Entre Bueno, estados, ahí voy. derecho público. Voy justamente a eso. Esta primera definición que trató de hacer Juan, que en realidad tiene elementos correctos, pero hay un detalle que es importante que lo identifiquemos, porque él dice casos entre estados. En realidad, en esta materia, no vamos a abordar relaciones jurídicas entre estados, entre sujetos de derecho público, sino que vemos casos ius privatistas, casos de derecho privado, pero con algún elemento extranjero. Entonces, esta diferencia es importante porque en realidad muchos ya deben haber cursado Derecho Internacional Público y ven que ahí sí estudiamos lo relativo por ahí a las relaciones entre estados. En esta materia no, sino que son casos ius privatistas, casos de derechos privados, pero que sí tienen contacto con más de un ordenamiento jurídico, que tiene algún elemento, llamamos extranjero, que internacionaliza ese caso y que hace que tenga contacto no solamente con un Estado, sino tal vez con dos o más. Entonces, ¿qué dificultades se nos presentan? ¿Me están escuchando bien? Porque me ponen algunos que se traba. ¿Me escucha bien la mayoría? Por momentos se traba, No, pero... se traba. Bastante. Podríamos apagar las cámaras, a ver. Bueno, sí, si ven que sí, a ver, yo prefiero verlos, pero si vemos que se traba mucho, lo hacemos para que, aunque sea, me escuchen corrido. A lo que dijimos hasta acá, ¿me vienen escuchando bien? Sí, se escuchó ¿Sí? bastante. Bien, entonces, si alguno ve que voy rápido, me para, porque realmente quiero que al menos en un inicio, las primeras clases, sentemos las bases de lo que no nos podemos equivocar. Después vamos a entrar en detalle en analizar cada temática, pero necesitamos saber qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, son relaciones de derecho privado. ¿Y cuál podría ser? ¿Qué diferencia es entre una relación entre estados a una relación o casos ius privatistas o de derecho privado? ¿Qué caso les parece que podría entrar dentro? Un ejemplo práctico. La sucesión de nuestra Maradona. materia. Derecho La comercial, sucesión de derecho Maradona. Bueno, la sucesión de Maradona, dice. ¿Y por qué? ¿Dónde identificás ahí que puede haber algún elemento extranjero o algún elemento que conecte esa sucesión con más de un Estado y en consecuencia... Bienes afuera. Los bienes afuera de la República. Bueno, fíjense, mencionan, en caso de una sucesión, con el causante con último domicilio en un Estado, que puede llegar a ser nacional de ese Estado o de otro, con bienes en más de un Estado. Entonces ahí es como que se nos empieza a complicar un poquito la situación, ¿no es cierto? Porque si estuviésemos hablando de un causante, por ejemplo, nacional de ese Estado, con último domicilio en el mismo país, con todos sus bienes en el mismo Estado y con todos los herederos en el mismo lugar, bueno, medio como que no. A ver, puede haber alguna complejidad, pero más o menos sabemos que es un caso doméstico y claramente vamos a discutir tal vez cuál juez dentro de la República es competente para entender en ese caso, y vamos a aplicar la normativa interna. En este caso, que ejemplificaban los compañeros que dicen, bueno, a ver, por ejemplo, un causante que fallece en un estado, con bienes en otros, ahí empezamos a ver que ese caso tiene elementos, por ejemplo, la situación de los bienes que integran el acervo hereditario, que se localizan en más de un estado. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos empezar a hacer? ¿Qué creen que vamos a ¿Qué tratar? derecho vamos a aplicar? Según el derecho ¿Qué aplicable. derecho vamos a aplicar, por ejemplo? Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué derecho aplicamos? ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo? Un conflicto de leyes o un conflicto de jurisdicciones. Bueno, ¿qué derecho voy a aplicar para resolver el caso? ¿Y qué juez competente? va a ser internacionalmente competente? Por ejemplo,
el juez argentino, por ejemplo, en este caso que mencionaba, como por ejemplo que podrá ser el juez del último domicilio del causante, por ejemplo, ¿tendrá competencia para entender en relación a los bienes muebles e inmuebles situados en el extranjero? Bueno, y esto obviamente lo vamos a desarrollar con mayor extensión, pero claramente este es un caso entre particulares, pero que tiene elementos que lo conecta con más de un ordenamiento jurídico. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar? A ver. La A mí compra se y me ocurre venta de pensar, jugadores por al ejemplo, en el extranjero. caso donde tuvo que expedirse la Corte, creo que hace un par de días, donde la expresidenta inició acciones legales contra Google y no se sabía cuál era la jurisdicción, y la Corte estableció como jurisdicción para entablar el juicio la jurisdicción argentina, entre otras cosas. Bien, sea un caso de derecho privado donde se discutía si era el juez argentino o un juez de otro estado. Supongamos, a ver, les doy otro ejemplo. Supongamos un caso de relativo a la responsabilidad parental, donde un progenitor vive, por ejemplo, de un estado con el hijo de las partes, el otro progenitor por algún motivo vive en otro estado, y surge la necesidad, por ejemplo, de reclamar alimentos. Ese caso, ¿les parece que entraría dentro de nuestra materia? ¿Sería un caso de derecho internacional privado o no? Sí. ¿Es un caso de derecho privado? Sí, para mí sí. Sí, sí. A mí Y también. para mí, ¿Cuál es el juez competente para establecer cuál va a ser la cuota alimentaria, todo? bueno, o sea que acá hay elementos que lo internacionalizan. Las partes con domicilio en distintos Domicilio. estados, el alimentado en un estado y el alimentante eventualmente en otro. ¿Qué juez es internacionalmente competente para entender en este caso? Entonces, en derecho internacional privado, se aboca a la resolución de casos de derecho privado, casos ius privatistas, con elementos extranjeros, ¿sí? ¿Y cuáles son los conflictos entonces que se nos plantea ante un caso de esta naturaleza? Bueno, lo que veníamos diciendo. ¿Qué juez es competente para intervenir en ese caso? ¿Sí? ¿Qué derecho aplico? Porque al tener contacto con más de un ordenamiento jurídico, obviamente se nos genera esa duda. ¿Dónde eventualmente puedo llegar a tener que reconocer y ejecutar esa sentencia? Se puede llegar a surgir la necesidad tal vez de obtener algún elemento de prueba o hacer efectiva una medida cautelar en otro estado. Entonces, casos de derecho privado con elementos extranjeros. Bien, ¿y cuál es el objeto de estudio de esta materia? Esto lo van a ver más en análisis cuando lo veamos principalmente objeto y demás. Originariamente en derecho internacional privado se abocaba al conflicto de ley, ¿no es cierto?, a la determinación del derecho aplicable. Hoy se estudia en derecho internacional privado claramente, como ya lo hemos venido mencionando, no solo lo relativo a la ley aplicable, sino también lo relativo a la jurisdicción internacional y a la cooperación procesal internacional, todo lo relativo al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros y eventualmente también tanto de sentencias definitivas como por ejemplo provisorias o cautelares. Y van a ver que vamos a ir viendo a lo largo de la materia ejemplos de convenciones y supuestos que contemplan estos aspectos. Habrán visto también con la doctora Ayala, en esa introducción que hizo el jueves, que dentro de lo que es la rama del derecho internacional privado, utilizamos, no con exclusividad, pero además de otras normas, una norma particular llamada normas de conflicto, ¿no es cierto? O normas indirectas. ¿Escucharon alguna vez hablar de este tipo de normas? Sí, ella habló particularmente Sí. de ese tema la clase pasada. Bueno, bien, claramente no es la única, no es que derecho internacional privado únicamente tenemos normas de conflictos o normas indirectas, no. También tenemos normas directas, también obviamente aplicamos tratados internacionales, pero es un tipo particular de normas que utiliza nuestra materia. ¿Y qué diferencia tiene una norma indirecta a una norma directa o material? Que la norma indirecta... La directa resuelve el caso, no remite, y la indirecta sí, remite a Eso otro mismo. derecho.
En la Eso consecuencia jurídica, la directa trae la solución, y la indirecta no es indirecta porque nos remite a otro derecho donde estaría la solución, donde tendríamos que buscar la solución. Correcto, correcto. Las normas de conflicto, las normas indirectas, no dan la solución del caso. Si nosotros, yo ahora les traje para ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Si tienen ahí el Código Civil y Comercial a mano, agárrenlo, que nos va a ayudar para que me vayan siguiendo con lo que decimos, más allá que tal vez para la próxima clase podemos hacer un PowerPoint que nos vaya acompañando. Si uno, por ejemplo, va a la cuestión de matrimonio dentro del derecho interno, tenemos normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 431, 432, que habla, por ejemplo, de los efectos, 416, donde son normas directas, ¿no es cierto? Dentro de lo que son las normas de derecho interno, dicen, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser el acto matrimonial? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ante quién se tiene que celebrar? O sea, nos da la solución, por ejemplo, a cómo tiene que ser, por ejemplo, ese acto matrimonial. Las normas indirectas o las normas de conflicto, como bien decían, no da la solución del caso, sino que a través de la utilización de un elemento técnico variable llamado punto de conexión, remite al derecho llamado a ser aplicado al caso, y que en su caso dará la solución al mismo. Y por eso no sabemos a priori cuál va a ser ese derecho, porque dependerá de las circunstancias del caso, dónde se localice ese punto de conexión y cuál va a ser el derecho llamado a resolver la cuestión. Sé que parece un trabalengua, pero vamos a repetir. ¿Cuál es la estructura de esa norma de conflicto? La doctora Ayala se los debe haber comentado y es importante que lo sepan, ¿no es cierto? Como toda norma, ¿qué tiene? ¿Se acuerdan? Esto lo hablaron con la doctora, ¿no es cierto? Un tipo legal y una consecuencia jurídica. Un tipo legal y una consecuencia jurídica. Y cada una de estas partes está compuesta por características positivas y una característica negativa. El tipo legal se integra entre las características positivas por la causa o la porción social a reglamentar y los hechos subyacentes al punto de conexión. O sea, todas esas circunstancias fácticas de hecho que hacen que el punto de conexión se localice en un estado o en otro. Y la característica negativa, que es lo que no tiene que darse, no tiene que ocurrir para que la norma opere normalmente, es el fraude a la ley. ¿En qué consiste el fraude a la ley en derecho internacional privado? Consiste en la manipulación dolosa de los hechos subyacentes al punto de conexión, de todas esas circunstancias fácticas, a los fines de lograr la aplicación de una norma distinta a la que debiera ser normalmente aplicable de no existir fraude. Ya van a ver cuando vean fraude en detalle. ¿Qué hace el fraudulento? Manipula, modifica ardidosamente los hechos subyacentes al punto de conexión a los fines de lograr invadir un derecho y eludir el derecho que sería normalmente aplicable. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente el derecho invadido, el derecho que el fraudulento quiere que se aplique, le permite hacer algo que el derecho que debiera aplicarse no. Por ejemplo, desheredar a los herederos forzosos. Ya lo van a ver, por supuesto, cuando hablamos de fraude, van a ver fallos. Fritz Mandel es muy claro en esto, ¿no es cierto? Ya van a ver cuando veamos fraude también que Golmida hablaba de indicios de fraude, ¿no? La contracción temporal y expansión espacial. Cuando en poquito tiempo una persona hace muchos actos que normalmente llevarían más tiempo. En el caso de Fritz Mandel se entera que está enfermo, se muda nuevamente, se muda a Austria, readquiere la nacionalidad, otorga un testamento, muere, todo en pocos meses. ¿Con qué finalidad? Bueno, justamente con la finalidad de poder desheredar a los herederos forzosos que no le permitía la ley de su último domicilio real, sincero, que era la Argentina. ¿Por qué? Porque procuraba que se eludiera el derecho argentino y que se aplique un derecho extranjero que sí le permitía llevar adelante este acto, que vedaba el derecho normalmente aplicable. Entonces, dentro del tipo legal, la causa o porción social a reglamentar,
los hechos subyacentes al punto de conexión como característica positiva, y la característica negativa, el fraude a la ley. Ya lo van a estudiar en extenso toda la temática del fraude a la ley. Y Doctora, sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta respecto a lo de Mandel? Sí. Porque usted habló que para que haya fraude tiene que haber contracción en el tiempo. No es que tiene que haber, sino que eso es lo que le iba a consultar. Ahí está, la doctrina identifica ciertos indicios de fraude, como son la contracción temporal, hacer muchos actos en poquito tiempo, y expansión espacial, en distintos países. Bien, porque por ejemplo, en este caso, el señor Mandel se mudó para desheredar a sus hijos cuando se enteró que tenía cáncer, bueno, y lo hizo como en 2 semanas antes de morir. Eso es por lo que yo entendí. Pero si esta persona se hubiera mudado 2 años antes de su fallecimiento y demás, pero con el mismo propósito, pero no hay extracción temporal, también se le podría haber llamado... Hay que estar muy detalladamente las circunstancias del caso, porque además tenemos que saber qué tenemos que dilucidar, qué teníamos que resolver acá. ¿Cuál era el derecho aplicable y cuál era el juez internacionalmente competente? ¿No es cierto? ¿Por qué nos interesaba en ese caso? Por eso no me quiero meter ahí, porque lo van a ver en extenso cuando vean fraude. Pero ¿qué establecía el derecho aplicable argentino? Que era competente el juez del último domicilio del causante, y ese derecho era el que se iba a aplicar. Por lo tanto, lo que él pretendió fue, justamente manipulando esos hechos subyacentes al punto de conexión, aparentar o hacer parecer que su último domicilio real, sincero, no estaba en Argentina, sino que estaba en el extranjero, cuando en realidad de las pruebas producidas se constató que hasta hace poquitos días vivía en Buenos Aires, que había renovado el pasaporte y había denunciado como domicilio el de Capital Federal, que tenía un departamento totalmente equipado, amoblado, con todas sus vestimentas. O sea, de todas las circunstancias del caso y de la prueba, se llegó a la conclusión que el último domicilio real, sincero, con ánimo de permanecer allí, fue el de nuestro país. Que el nuevo domicilio que pretendió adquirir en el extranjero no era a los fines de permanecer allí y radicar allí su domicilio, sino que era el solo efecto de testar. Entonces se analizan todas las circunstancias del caso y habrá que ver en cada caso en concreto si de la prueba y de los hechos se acredita que existió un fraude. Bien, entonces, y la consecuencia jurídica, de las características positivas de la consecuencia jurídica, ¿cuál era? La conexión o punto de conexión, y lo conectado o derecho aplicable, que acá en esta parte puede llegar a surgir este otro elemento o problema que estudiamos en la parte general, que es el reenvío, que también lo vamos a estudiar en extenso en otra clase, y la característica negativa, el orden público internacional, ¿cierto? O sea, que la solución que al derecho da, que al caso da el derecho, por ejemplo, extranjero, llamado a ser aplicado al caso válidamente sin fraude, no debe dar una solución manifiestamente contraria a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Como el Mandel. Por ejemplo, si ahí no se hubiese detectado el fraude, eventualmente podría haber sido atacado también por esta otra causal, ¿no es cierto?, por resultar violatoria o contrario a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que a grandes rasgos debe hacer, por ejemplo, el juez cuando se le presenta un caso con elementos extranjeros a resolver? ¿Qué les parece? Que no se ve el orden público ni la ley. Bueno, pero antes, uno recibe la demanda donde se solicita resolver determinada cuestión que el juez identifica que es un caso de derecho privado con elementos extranjeros. Lo primero que seguramente a grandes rasgos vamos a tratar de definir es calificar, definir de qué tema se trata. ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Es una cuestión del matrimonio, de validez del matrimonio, del régimen patrimonial del matrimonio, de los efectos personales del matrimonio? Es una cuestión sucesoria. O sea, primero voy a tener que calificar de qué se trata, identificar, definir, etiquetar ese instituto. ¿De qué es? ¿De qué estamos hablando?
¿Y por qué necesito hacer esto? Porque dependerá de qué se trata, a qué normas voy a recurrir para responder estas dos grandes preguntas que nos hacemos siempre en derecho internacional privado. ¿Qué juez es internacionalmente competente y qué derecho aplico? Pero primero tengo que saber de qué estoy hablando, porque las normas son distintas. No es lo mismo si hablamos de una cuestión sucesoria, a que si hablamos de una cuestión contractual, o de una cuestión de restitución internacional, o una cuestión de alimentos. Entonces, primero seguramente el juez va a tratar de identificar de qué se trata, calificar cuál es la naturaleza jurídica de esta cuestión. Luego, vamos a tratar de identificar cuáles son las normas que resultarían aplicables en la materia a los fines de responder tanto la duda en cuanto a cuál es el juez internacionalmente competente y cuál es el derecho aplicable. Y en este caso seguramente lo primero que vamos a tener que hacer, porque lo vamos a ver en el 2594, es identificar si hay algún tratado que rija la cuestión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá voy a otro punto. Yo acá les estoy diciendo todos conceptos generales que después va a haber que bajar a cada caso. Pero lo que me interesa es que empiecen a escuchar todo esto para que se empiecen a familiarizar con los términos que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, primero va el juez, una vez que ya sabe de qué se trata, bueno, vamos a tratar de identificar si hay algún tratado que rija esta cuestión. Y acá es otro tema importante que vamos a tener que identificar. El hecho que, por ejemplo, nuestro país haya ratificado tratados de determinada temática, por ejemplo, en materia de arbitraje, por ejemplo, en materia de restitución, por ejemplo, en materia de alimentos, o cobro internacional de alimentos, ¿quiere decir que esos tratados se aplican siempre a cualquier caso de cobro internacional de alimentos? ¿O se aplican siempre a cualquier caso de restitución internacional? No. No, me dice acá Luciano. ¿Por qué no? Porque hay que ver si el Estado ha ratificado ese tratado. Pero supongamos que lo ratificamos. Tiene que... le presenta... Depende del orden público si también. vigente. No, si está vigente. Si está vigente. Y el orden público... ¿Qué es lo que tengo que identificar? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de ese tratado? Todos los tratados o convenios internacionales tienen un ámbito de aplicación material, espacial, personal. Establecen a qué cuestiones se aplican, entre qué sujetos, cuándo comienza a regir, etc. Entonces, esto es muy importante porque vemos mucha falencia en los parciales y demás de no identificar el ámbito de aplicación. Por supuesto que nosotros tenemos, por ejemplo, distintos tratados en materia de arbitraje. ¿Qué sé yo? Me viene la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Ahora, esa convención no se aplica siempre en cualquier caso. Voy a tener que ver ante un caso en concreto si este caso entra dentro del ámbito de aplicación de la convención. Si no, no la voy a aplicar. Entonces esto es muy importante. Yo tengo que identificar a qué caso se aplica la convención. ¿Sí? El ámbito de aplicación en todos sus sentidos. Material, ¿a qué? Personal, ¿a quiénes? Espacial, entre quiénes, temporal, cuándo ha comenzado a regir, cuándo rige. Entonces esto es muy importante. Y si no tengo, fíjense lo que dice el 2594. Es una norma muy importante porque da una pauta en cuanto a cómo resolver la pregunta de qué ley aplico. ¿Sí? Y esto es importante porque cuando uno hace una pregunta, acá en el parcial o en cualquier lado, no, uno empieza como a tratar de buscar la solución de deducir. Bueno, qué sé yo, me imagino que le pregunto a alguien a ver qué le aplico, o me fijo. Bueno, no. Tenemos que ir a tratar de fundar en el derecho, en las normas que nos rigen. Fíjense lo que dice el 2594. Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, es el primer artículo dentro del título de disposiciones de derecho internacional privado. Entonces dice, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas
con varios ordenamientos jurídicos nacionales, o sea, que son situaciones jurídicas con algún elemento extranjero, ¿no es cierto?, que las vincula con más de un ordenamiento jurídico nacional, se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso, y en defecto de fuentes de norma de fuente internacional, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Entonces, primero voy a ver si hay un tratado aplicable al caso, que me responda a alguna de estas cuestiones, tanto cuál es la ley aplicable y eventualmente hay tratados que también introducen la temática de jurisdicción. Y si no hay ningún tratado aplicable al caso, o no me resuelve todas las preguntas, porque puede ser que haya un tratado que rija determinado aspecto de una cuestión, pero no todos, debo recurrir a las normas de derecho internacional privado de fuente interna, que ¿dónde las encuentro? Hoy tenemos la suerte que tenemos el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 2594 en adelante, ¿sí? Y también en otras leyes nacionales, o leyes especiales, que también pueden encontrar alguna norma en la materia. Bien, continuamos. Ahí hay un perro pobre que se descontroló. Bien. Una vez que el juez identifica, ¿no es cierto?, de qué se trata la cuestión, identificó que es un caso de derecho internacional privado, o sea que va a buscar las respuestas a estas dudas del juez, la ley, dentro de las normas de derecho internacional privado, identifica de qué se trata, califica, etiqueta, dice, no, esto es una cuestión sucesoria. Bueno, vamos a ver si tenemos algún tratado que nos dé la respuesta a estas preguntas, estos problemas que debemos resolver. Si no, voy a la norma de fuente interna, a las normas de derecho internacional privado. En el caso de que el juez descarte la existencia de fraude, porque advierte o no ha advertido la existencia de una manipulación dolosa de los hechos subyacentes al punto de conexión para evadir el derecho normalmente aplicable y lograr la aplicación de otro ordenamiento jurídico, el juez en principio ¿qué hace? Aplica, por ejemplo, el derecho extranjero llamado a ser aplicado en el caso, ¿sí? ¿Y qué ve el juez? Ve la solución que ese derecho da al caso, y en el caso de que esa solución sea manifiestamente contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez, va a operar este instituto, este remedio, esta excepción, esta válvula de escape, que es el orden público internacional, que es lo que aplicamos en esta materia, y por lo tanto frenará eventualmente la aplicación del derecho extranjero, llamado válidamente a ser aplicado en el caso, y resolverá el caso ¿con qué? Si hay que resolver. ¿Con qué lo va a resolver? Lo va a resolver con el derecho material del juez. Entonces, no sé si me siguen, estoy tratando de hacer un paneo rápido de cuál sería el análisis a grandísimos rasgos, ante la presentación de un caso con elementos extranjeros. ¿Sí? Y esto es importante, porque estas pequeñas menciones que les hago tiene sentido de por qué cada elemento de la norma de conflicto se aplica donde se aplica. En el caso de que se haya advertido la existencia de fraude a la ley, ¿qué va a hacer el juez? Va a rechazar el derecho que se pretende invadir y va a resolver el caso con el derecho evadido, el derecho que debió aplicarse de no haber existido fraude, que puede ser el propio o puede ser el derecho extranjero. En el caso de que una vez descartado fraude o determinado el derecho válidamente aplicable, el juez advierta que la solución que ese derecho extranjero da al caso es manifiestamente contrario a los principios más fundamentales del ordenamiento jurídico del juez, el juez va a frenar la aplicación del derecho extranjero, va a rechazar esa aplicación por resultar contrario al orden público internacional del juez, y de tener que resolver, lo hace con el derecho propio. Todo esto ya lo van a ver también en extenso. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque no entiendo en qué momento se llama a un derecho extranjero a solucionar un conflicto. Porque, bueno, ahí voy. Ahí vamos. Según entendí, primero se ve si rige algún tratado aplicable al caso.
Y si no, se aplica alguna norma del derecho internacional privado de fuente interna. Entonces, ¿en qué momento se llama a otro derecho? A ver, yo puedo tener un tratado que, por ejemplo, hablemos ahora de ley aplicable, ¿no es cierto? Yo puedo tener un tratado que resulte aplicable a este caso y que me resuelva el problema de qué ley resulta aplicable. Bueno, puede ser que ese tratado remita eventualmente, o por aplicación del tratado, resulte aplicable un derecho extranjero. Pero también puede resultar aplicable un derecho extranjero por la propia aplicación de las normas de conflicto del ordenamiento jurídico del juez. Y acá voy a otro punto que quería mencionarles, y no me quiero olvidar de mencionarles porque esto es muy importante, y es otra causa por la cual muchas veces se desaprueba en esta materia, que es confundir la temática de ley aplicable con la temática de jurisdicción internacional. Son dos cuestiones distintas. Son dos preguntas que, por supuesto, en cada caso vamos a tener que contestar y que resolver, pero no debemos confundir ley aplicable con jurisdicción internacional. Vamos a un ejemplo de norma de conflicto, ¿quieren? Para verlo en concreto. ¿Cuál sería una norma de conflicto? Fíjense, por ejemplo, vamos a la parte de derecho internacional privado. Fíjense este artículo, por ejemplo. ¿Lo tienen ahí el código, la mayoría a mano? ¿Sí? Si se perdieron, me frenan, porque sé que estoy diciendo temas generales que pueden parecer medio vagos, pero son algunos conceptos que es importante que ustedes los vayan escuchando e interiorizando. Fíjense el artículo 26-22. Está en materia de matrimonio, dentro de los temas de la parte especial de derecho internacional privado. Dice, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia y validez, entonces la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, cómo se tiene que realizar, que llevar adelante ese acto matrimonial, la existencia del matrimonio y la validez, se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Y ahí me quedo. Se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Este artículo 26-22 me dice a partir de qué edad se puede contraer matrimonio. No. Me dice cómo tiene que ser el acto matrimonial, si tiene que ser ante un oficial público, si tiene que ser con testigos, si tiene que ser presente los dos contrayentes. Me dice cuáles son los requisitos que tiene que tener ese acto matrimonial. No. ¿Me habla de los impedimentos, por ejemplo, para contraer matrimonio? No. Bien. Esta es una norma de conflicto indirecta. ¿Por qué? Porque no me da la solución al caso, sino me remite a la norma que va a resultar aplicable y que en su caso me va a traer la respuesta a todas estas preguntas. Entonces, acá el artículo 26-22 dice que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Voy a tener que ir a buscar la ley del lugar de la celebración y ver qué dispone ese ordenamiento jurídico para poder dar respuesta a estos puntos de la capacidad, la existencia, la validez. Es una norma indirecta, ¿se dan cuenta? Es una norma que no da la solución del caso, sino que remite al derecho que va a resultar aplicable y la va a dar. Y yo no sé a priori cuál va a ser, porque voy a tener que ver ante el caso concreto, en base a las circunstancias de ese caso, cuál es el lugar de la celebración, para saber entonces cuál va a ser el derecho aplicable. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están siguiendo o se perdieron? Sí. No, sí. Me siguen. Fíjense qué diferente, por ejemplo, al 4, por ejemplo, 16. Fíjense el artículo 416. Dice, quienes pretenden contraer matrimonio deben presentarse ante el oficial público encargado de registro de estado civil y capacidad de las personas, correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos. Debe presentar una solicitud que contenga nombre, todos los requisitos. Fíjense, el matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparencia de los futuros cónyuges por ante el oficial público encargado del registro de estado civil y capacidad de las personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. 416, 418 estoy leyendo. Fíjense qué distinto. Estas son normas de derecho interno.
son las normas que regulan la celebración del acto matrimonial en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces son normas directas, materiales, dicen cómo tienen que ser el acto, cuáles son los requisitos del acto, y luego van a tener impedimentos, etc. Las normas de conflicto o las normas indirectas no, sino que remiten al derecho llamado a resolver el caso, y el cual me dará la respuesta a estos tópicos o a estos supuestos que regula la norma. Otro ejemplo, por ejemplo, de norma indirecta. A ver, fíjense el 2630, por ejemplo, alimentos. El derecho a alimentos se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. Y sigue. Ahí dice quién tiene derecho a recibir alimentos, hasta qué edad, qué se entiende jurídicamente por el término alimentos, contra quién tiene derecho a reclamar alimentos. No dice todo esto, sino que remite al derecho llamado a aplicarse en el caso. Por eso son normas indirectas, que no dan la solución al caso, sino que remiten a la norma llamada a aplicarlo para su resolución. ¿Se dan cuenta la diferencia? Fíjense el artículo 2644, otro ejemplo de norma indirecta. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Y hace acá un agregado que modifica mucho la normativa del Código Civil de Vélez. Respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. O sea, estas son normas, en principio, de conflicto. Ahora, fíjense esta norma que les voy a leer ahora. Díganme si se están durmiendo, que avanzamos, pero ¿están pudiendo identificar la diferencia entre una norma directa y una norma de conflicto? Si ustedes tuviesen que dar un ejemplo de norma de conflicto, mencionamos alguna. Ustedes tienen que identificar de qué hablamos, tienen que empezar a bajar a la realidad todos estos términos tan raros que mencionamos. Fíjense este artículo. Una consulta, doctora. Sí. ¿Norma de conflicto o norma indirecta es lo mismo? Es lo mismo, sí. Listo, gracias. Bien. Perdón, yo tengo otra pregunta. Sí. Todos los ejemplos que estuvo dando son de normas indirectas omnilaterales, ¿no? Porque pueden llamar a cualquier derecho a resolver. Sí, no voy a ir hasta ahí, porque los voy a confundir al que no leyó esta temática. Con la doctora van a avanzar en analizar las normas de conflicto, su clasificación, hay distintas normas, es correcto. Esto lo van a ver en mayor detalle. No quiero complejizarlo tanto porque estamos con los conceptos más básicos. Hoy me quedo contenta si aunque sea logramos identificar lo que es una norma directa y la identificamos y la separamos con una norma de conflicto. Después vamos a avanzar hasta ahí. ¿Sabés, Cáceres? ¿Sí? Bien. Fíjense el artículo 2621. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Bien. Esta norma, ¿sobre qué es? Sobre jurisdicción, no sobre ley aplicable. Es sobre jurisdicción. Y ¿sí? eso es la duda, he tenido una duda en eso. Bueno, esto es muy importante, porque fíjense la terminología. Si yo tengo una norma que dice las acciones de, en este caso validez, nulidad, dice, deben interponerse ante los jueces, es una norma de jurisdicción. Ahora, fíjense la que leíamos antes, que es el 2622. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, existencia, se rigen por el derecho. Esta norma que dice se rigen por, es una norma de ley aplicable. Tenemos que identificar y poder diferenciar las normas que se tratan de jurisdicción o que se refieren a la jurisdicción internacional, a las normas que hablan de ley aplicable. Esto es muy importante porque si ustedes confunden ley con jurisdicción, después se hacen ahí un embrollo que llevan a errores. Entonces es muy importante
que ustedes identifiquen la diferencia entre ley y jurisdicción. Tienen Profe, otro- breve, puede darse- le hago, perdón. Entonces, lo que determina que un caso, ¿sí?, tenga, o sea internacional o tenga elementos extranjeros, va a ser la ley aplicable, no la jurisdicción. O sea, No. Un caso va a estar dentro del ámbito del derecho internacional privado si tiene elementos extranjeros, si tiene, por las circunstancias del caso, contacto con más de un ordenamiento jurídico. ¿De dónde Pero puede yo voy a- venir? Claro, por eso, claro, entonces yo tengo que identificar cuál es esa ley, porque dependiendo de lo que dice la ley, va a depender si el caso es nacional o no. O sea, por ejemplo, en el último homicidio del causante. No depende de lo que dice la ley, no es por la ley que el caso ok. sea un caso de derecho internacional privado, es por las circunstancias del caso. Si ese caso de derecho privado tiene contacto con más de un ordenamiento jurídico, o puede tener contacto con más de un ordenamiento jurídico, porque tiene elementos que lo conectan con más de un Estado, ¿y cuáles pueden ser esos elementos? Bueno, en cada caso será relevante uno y otro. Hay en casos donde no importa si son, por ejemplo, de distinta nacionalidad las partes, pero bueno, puede llegar a ser en algunos supuestos la nacionalidad. Ok. Es cierto que en algunos ordenamientos jurídicos, para algunos supuestos se utiliza tal vez como punto de conexión la nacionalidad, por ejemplo, para la ley que rige la capacidad, y en otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en nuestro país se utiliza la ley del domicilio. Pero no es tanto por la ley que se aplica, porque yo para llegar a la ley que se aplica y para ir a buscar las normas de derecho internacional privado, primero tengo que identificar que se trata de un caso de derecho internacional privado, que se trata de un caso de derecho privado con elementos extranjeros. ¿Y eso quién lo determinaría? Doctora, Hoff en su manual habla sobre personas, hechos o... Por el otro supuesto. era, ¿De dónde pueden venir personas. esos elementos extranjeros? Pueden estar en base a circunstancias que hacen a las personas, como puede ser la nacionalidad, el domicilio, en algunos supuestos incide la residencia habitual, en algunos casos tiene que ver con el contrato, el lugar de celebración, el lugar de ejecución del contrato, el lugar de constitución de la sociedad, el lugar de celebración del matrimonio, el lugar donde eventualmente la persona tenga bienes, ingresos, por ejemplo, si pensamos en una cuestión alimentaria. Entonces, depende cada caso, las circunstancias que pueden hacer que ese caso tenga contactos con más de un ordenamiento jurídico. Después Profesora, veremos una pregunta. ¿Cómo, María? Perdón, una pregunta. ¿Podría darse que en nuestra jurisdicción se aplique ley extranjera o que se aplique en otra jurisdicción nuestra ley? Por supuesto, por supuesto. Estudiamos ambos, o sea, pueden darse esas dos combinaciones, digamos, por así decirlo. Por supuesto, por supuesto. A ver, ¿por qué un juez nacional podría aplicar derecho extranjero? Bueno, supongamos que no, que ya está claro que en principio es el juez argentino internacionalmente competente para entender en un caso. No llego a leerles todas las preguntas, que dice creo que no, solo son las normas de fuente interna de derecho, no sé a qué viene esa pregunta. Si quieren después se habilitan el audio y me las hacen para no perderme sino en lo que les voy diciendo. Supongamos que el juez argentino está entendiendo en un caso, ¿sí? Identifica, por ejemplo, que es un caso de derecho internacional privado, por ejemplo, de matrimonio, y que se le cuestiona, en el caso, la validez del matrimonio. Bueno, en principio podrá ser competente, fíjense, dice, las acciones de validez, nulidad y solución del matrimonio, así como los referentes al efecto del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo. Tal vez que ese matrimonio tuvo su último domicilio efectivo en nuestro país, y fíjense que el 2621 califica domicilio efectivo, el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges, y por lo tanto es internacionalmente competente, en principio, de acuerdo a nuestras normas de derecho internacional privado, para entender en este caso de validez de matrimonio. Ahora, no necesariamente ser competente, el juez de un Estado implica que en un caso de derecho internacional privado, vaya a aplicar su propio derecho. No, porque fíjense lo que dice el 2622 que mencionábamos hoy. La capacidad de las personas para contraer matrimonio,
la forma, su existencia y validez se rigen por la ley del lugar de la celebración. O sea, que acá podemos encontrarnos ante un caso donde a un juez argentino al que se le presenta un caso de nulidad de matrimonio o se cuestiona la validez de un matrimonio celebrado en el extranjero, deba aplicar, ¿sí?, la ley extranjera del lugar de celebración, porque el propio ordenamiento jurídico argentino se lo indica. Nuestras propias normas de conflicto remite a la ley del lugar de celebración. ¿Me siguen, chicos? Y en ese caso, puede ser que el artículo remita como a un posible fraude cuando dice que... a ver, me perdí. Bueno, ahí aunque los contrayentes para no sujetarse. Esa última parte que dice, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse, Sí. bueno, en realidad ahí es cuestionable. Hay autores que dicen no, que entonces en este supuesto se excluye la posibilidad de fraude porque habilita a las partes a mudarse a ese solo efecto. Doctora, perdón. Lo importante de este artículo, ahí voy, Julián, es la última parte del 26-22, que anótenselo ahí como un ejemplo de orden público internacional argentino. Porque fíjense, en principio dice, la validez del matrimonio y todas estas otras cuestiones, la capacidad, etcétera, la forma, se rige por la ley del lugar de su celebración. En principio, entonces, si ese... ¿Se cortó? Sí, quedó congelada. Sí, se cortó. Ahora, el segundo Profe, se párrafo... cortó. Profe, ¿Cómo? se quedó escuchó nada, congelada y no la escuchamos. Ah, perdón, ¿se cortó? Ayer. Bien, bien. ¿Hasta dónde me llegaron? Les decía, en principio, de acuerdo a la primer parte del 26-22, ¿sí?, si el juez corrobora que ese matrimonio celebrado en el extranjero ha cumplido a rajatabla todos los requisitos de la ley del lugar de celebración, en principio ese matrimonio sería válido, ¿no? Porque dice que la validez del matrimonio, la forma del acto, la existencia, etcétera, se rige por el derecho del lugar de su celebración. Ahora, el segundo párrafo del 26-22, y no vamos a ir más allá porque ya lo van a ver cuando vean orden público, pone un freno y dice, sí, está bien, pero no se reconoce ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedimentos absolutos, fundamentalmente que están regidos en el artículo 403 A, B, C, D, E y E. Entonces, esto pone un límite. ¿Por qué? Porque estos supuestos son ejemplos de orden público internacional argentino. Son supuestos donde nuestro país no va a aceptar que se vulneren, aún en caso de matrimonios válidamente celebrados en el extranjero. Esto ya lo van a ver en profundidad con la doctora Ayala. Pero entonces, simplemente lo que les quería mencionar hasta acá era un poquito para ir entendiendo cuál es la dinámica, cuál es el análisis que uno tiene que hacer. Lo primero es identificar, calificar, etiquetar de qué se trata. Luego voy a buscar, a ver dónde puedo encontrar la respuesta, a qué juez es internacionalmente competente y cuál es el derecho aplicable. Entonces, ¿me escuchan, chicos, o lo tengo todo cortado? Sí, sí. No escucho, Entonces, ¿dónde voy a buscar esa solución? La voy a buscar si hay algún tratado, como decíamos hoy, o bien en las normas de derecho internacional privado del ordenamiento jurídico del juez. ¿Sí? Luego, una vez que el juez descarta la existencia de fraude, aplica el derecho llamado a ser aplicado, en principio por la norma de conflicto, y si la solución que acaso da el derecho extranjero es manifiestamente contrario a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez, ahí va a resultar operativa la característica negativa de la consecuencia jurídica, que es el orden público internacional, para frenar la aplicación de ese derecho extranjero llamado a ser aplicado en el caso, y en caso de que el juez tenga que resolver, resolverá con el derecho propio. Bien. Profe, me quedó una consulta, perdón. Acá, ¿sí? El ejemplo ese que usted mencionó del 26-22, que era la última línea, de respecto a qué era, ejemplo de qué dijo que era.
es un ejemplo de supuestos de orden público internacional argentino. De orden público internacional argentino. Estos supuestos que menciona el artículo 403, pero esto ya lo van a ver en extenso con la doctora cuando vean... O sea que eso... Perdón. O sea que eso se resolvería sí o sí con las normas de derecho internacional primado de fuente interna, ¿no? En esos casos de orden público. ¿Cómo decís, Julián? Que esos casos se resolverían directamente con la normativa del juez, digamos, si es de orden público. Si el derecho que resulta aplicable al caso da una solución manifiestamente contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez, entonces el juez va a rechazar la aplicación de ese derecho extranjero, ¿sí? No porque es solamente derecho extranjero, sino porque la solución que el caso da es manifiestamente contraria a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, y si tiene que resolver, va a resolver con el derecho propio. Porque acá no estamos en el supuesto de fraude donde hay un derecho invadido y otro evadido, entonces puedo aplicar el evadido. Acá el derecho válidamente aplicable es el extranjero que da una solución manifiestamente incompatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez. Entonces, si hay que resolver, no va a tener otra opción que resolver con el derecho del ordenamiento jurídico del juez. Esto lo van a ver en extenso cuando vean orden público. Ahora, teniendo en cuenta que el objeto de estudio del derecho internacional privado se ha ampliado y que no es solo ley aplicable, sino que también es jurisdicción y es cooperación procesal internacional, van a ver que esta figura de orden público también opera en ocasiones, por ejemplo, como causal para rechazar el reconocimiento y ejecución de una sentencia. En este caso, si el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, el juez entiende que es manifiestamente contraria a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, ahí no hay nada que resolver, simplemente se rechaza. ¿Sí? Y también opera el orden público como causal para denegar la cooperación procesal internacional, que entre ellas está el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales o arbitrales extranjeras, y también para brindar, por ejemplo, cooperación procesal en materia de medidas cautelares, por ejemplo. Bien, para no irnos tanto, hasta acá nos vamos siguiendo. Básicamente, sabemos cuáles son los casos que estudiamos en derecho internacional privado, estos casos de derecho privado con elementos extranjeros, ya sabemos cuáles son las temáticas que integran el estudio de esta materia: ley aplicable, jurisdicción, cooperación procesal internacional. Ya sabemos que vamos a tratar de resolver en cada caso esta pregunta de cuál es el derecho aplicable y cuál es el juez internacionalmente competente, que son dos cuestiones diferentes, y que hemos identificado normas, por ejemplo, dentro del título de Derecho Internacional Privado de nuestro Código Civil y Comercial, que claramente contemplan normas que regulan una temática o la otra. Repasamos rápidamente la estructura de la norma de conflicto y dónde se ubica cada una de sus elementos, características positivas y negativas. Vimos rápidamente cuál es el análisis que en cada caso tendrá que hacer el juez. Vimos, no quiero olvidarme de mencionarles esto, vimos este artículo que es muy importante, y léanlo una vez, dos veces, porque van a ver que lo vamos a traer varias veces, el 2594, ¿no? Que nos dice dónde vamos a buscar la respuesta de qué ley aplico ante un caso con elementos extranjeros, que nos decía primero a los tratados internacionales aplicables al caso, y si no a las normas de derecho internacional privado. Tengan en cuenta, en materia de jurisdicción, el artículo 2601, que habla de fuentes de jurisdicción. Hay una guía, yo les dejé el cuatrimestre anterior en el campus, no sé si ya tuvieron acceso, si no se los vamos a habilitar, que dice, fíjense, la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales, y en ausencia de acuerdo de partes en materia disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente código y las leyes especiales que sean de aplicación. Entonces, si tenemos que ir a buscar la respuesta a ¿qué juez es internacionalmente competente? ¿Dónde me fijo? Bueno, si es una cuestión disponible para las partes, veré si hay acuerdo de elección de foro, ¿sí? Si no es una cuestión disponible para las partes, veré si hay algún tratado aplicable en la materia. Muchas veces los tratados, por ejemplo, en cuestiones contractuales y demás, reconocen también, por supuesto, la autonomía de la voluntad. Y si no hay acuerdo de elección de foro en cuestiones disponibles, ni hay un tratado internacional que regule la cuestión,
iré, como dice acá, a las normas de derecho interno del juez, ya sean las normas de derecho internacional privado o las leyes especiales. Como vimos, dentro del título de Derecho Internacional Privado tenemos normas sobre jurisdicción internacional. Entonces, tengan en cuenta el 2601 que habla de las fuentes de jurisdicción. Profe, una pregunta. Perdón, te escucho, sí. Una pregunta, puede darse que haya normas de ley aplicable y normas de jurisdicción internacional que pueden ser a su vez directas o indirectas, ¿no? O sea, puede ser una norma de ley aplicable que sea directa o indirecta en el sentido de que me remite... No, cuando hablamos de las normas indirectas, generalmente hablamos de ley aplicable. Porque se refiere a qué ley. Las de jurisdicción. La jurisdicción me indica, si no tengo un tratado que establezca cuál es el juez internacionalmente competente, o no es materia disponible por las partes, por las cuales puede llegar a avalarse un acuerdo de elección de foro, tendré que recurrir a las normas de fuente interna que me dice quién es el juez competente para ese caso. No me remite el otro derecho. Bien. Entonces. ¿Me permite una pregunta? Sí. ¿Podría existir que haya una posibilidad de, por el principio de validez de acto, que si bien, para estar a la validez del acto, si bien vulnere el orden público, pero no el orden público que es el más intrínseco, que no sé cómo se llama, no recuerdo, que se esté a la validez del acto, y en ese caso podría, en cierta forma, vulnerar el orden público menos relevante? A ver, menos relevante. Lo que él se hace referencia, y esto lo van a ver en extenso después, porque si no les voy a dejar un lío en la cabeza con tantos conceptos juntos. No, sí, está bien, discúlpeme. Cuando hablamos... No, pero está bien, Gaspar, está bien, ahí voy. Cuando hablamos de orden público, se hace la doctrina, ha hecho una calificación de orden público interno y orden público internacional. El orden público consiste en el conjunto de principios fundamentales de carácter cultural, religioso, social, político, etcétera, que caracteriza e individualiza una determinada comunidad en un determinado momento. Entonces, estos principios fundamentales hacen a la idiosincrasia de una sociedad en un determinado momento. Esos principios fundamentales mutan, evolucionan a la par que lo hace la sociedad. En algún momento en nuestro país, el divorcio era contrario al orden público argentino. Hoy está totalmente aceptado. Los matrimonios con personas del mismo género no se aceptaba, y hoy está expresamente contemplado. O sea, claramente que el orden público, estos principios fundamentales que integran el orden público, evolucionan, mutan. Esto hace la característica de actualidad del orden público. Pero la doctrina ha hecho una distinción, fundamentalmente en la temática de derecho internacional privado y muy particularmente en arbitraje comercial internacional, entre orden público interno y orden público internacional. Y se lo suele dibujar como si fueran el orden público interno serían todos los principios que integran ese orden público de un Estado, que son obligatorios y que son un límite a la autonomía de la voluntad de los particulares dentro de ese Estado, porque claramente los principios de orden público deben ser cumplidos por todos los nacionales de ese Estado y respecto de las relaciones jurídicas o los negocios que se realicen en ese Estado. Pero hay como un grupito más chiquito dentro de, obviamente que también es orden público y forma parte del orden público interno, pero que son más fundamentales, esenciales, fundamentales para ese Estado, y cuyo cumplimiento se va a exigir siempre, aún en caso con elementos extranjeros. Entonces se lo hace como un pequeño como si fuera un grupo más pequeño dentro del universo de principios de orden público. ¿Por qué? Porque la doctrina ha entendido que si bien puede tolerarse que en los casos con elementos extranjeros, que en los casos con poco vínculo con determinado ordenamiento jurídico no se imponga el cumplimiento de absolutamente todos los principios de orden público, hay algunos que se consideran los más fundamentales, que deben ser cumplidos siempre, aún en caso de relaciones jurídicas con un mínimo contacto con ese ordenamiento jurídico.
que lo llamamos como orden público internacional, que es el que opera en el ámbito del derecho internacional privado. Entonces, en los casos con elementos extranjeros, en los casos no puramente internos, domésticos, es cierto que puede tolerarse que algún principio de orden público interno no sea plenamente cumplido. Y hasta puede reconocerse eventualmente algún matrimonio celebrado en el extranjero, con algún impedimento de los que no están consignados en el artículo que leíamos recién, 26, algunos de los incisos del 403 que no están consignados en el segundo párrafo del 26-22. Pero hay otros principios que se consideran tan importantes, tan relevantes, que nunca se va a aceptar que sean vulnerados, aún en casos con mínimos contactos con nuestro ordenamiento jurídico. No sé si era eso a lo que hacías referencia, Gaspar. ¿Es correcta lo que estaba? ¿Era esto lo que estabas refiriéndote? Sí, sí, gracias, doctora. No lo recordaba así específicamente, pero bueno, quería, la duda era si podía operar por excepción para alistar a la validez de los actos en esa situación. Es correcto lo que decís, y además también en otros supuestos hay otras circunstancias que ya lo van a ver cuando veamos matrimonios y demás. No los quiero aburrir tanto con esto, pero esta distinción entre orden público interno e internacional tiene relevancia en esta materia y ya lo van a ver en extenso cuando vean orden público. Bien. Hasta acá, que en realidad lo que hicimos fue mencionar algunos conceptos generales, pero que es importante que ustedes vayan identificando esto. ¿Hay alguna duda? ¿Podemos avanzar un poquitito con la temática o arrancar a ver la temática de calificaciones en concreto? ¿Entendieron algo o están más mareados de lo que vinieron? ¿Se entendió? Se entiende, pero no entiendo el paso a paso, el proceso. Ya lo vamos a ir viendo y cuando ustedes vayan analizando fallos lo vamos a ver. Esto es lo primero, quédense tranquilos que vamos a seguir mencionándolo clase a clase, para que ustedes vayan comprendiendo cuál es el mecanismo y cuál es el análisis que se hace en cada proceso. Bien, una cuestión que tampoco quiero olvidarme de mencionarles es por qué decimos que en esta primer parte, hasta el primer parcial, vemos los temas de la parte general de Derecho Internacional Privado. Son de la parte general porque son los problemas que vamos a tener que resolver generalmente en todos los casos que se nos presente de Derecho Internacional Privado. En todos los casos vamos a tener que calificar, muy probablemente en todos los casos tengamos que ver o analizar si hay alguna cuestión previa, en la temática del fraude a la ley, del orden público, del reenvío, son todos problemas de la parte general porque se nos van a presentar en general en cualquier caso de Derecho Internacional Privado. En la segunda parte vemos la parte especial, que vemos temáticas en concreto, ¿no es cierto? Como puede ser matrimonio, sucesiones, contratos, restitución internacional, etc. Bien, puntualmente la problemática de las calificaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calificaciones? Como habrán visto ustedes en el libro, acá tienen la bibliografía del Dr. Hoff, que es muy completa en esta materia, en que inclusive otras bibliografías suelen citarlo. Calificar es definir, ¿no es cierto? Es etiquetar en determinados términos o la naturaleza jurídica de la cuestión a resolver. Y como decíamos hoy, cuando se reclama un derecho o se plantea o se efectúa una pretensión, es necesario identificar primero a qué categoría, a qué naturaleza jurídica, a qué instituto jurídico corresponde. ¿De qué se trata? Se trata de una cuestión sucesoria, de una cuestión matrimonial, de un reclamo alimentario. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Esto es fundamental, que el juez en una primera instancia identifique de qué se trata, para poder recurrir entonces a las normas que le van a poder resolver la temática de la ley aplicable y de la jurisdicción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de calificar? ¿Cómo se puede calificar? Y en realidad hay distintas teorías, ¿no es cierto? Hay algunas teorías, resumidamente, que es la de la lex fori. O sea, que según el ordenamiento jurídico del juez, que se califiquen, por ejemplo, la relación jurídica o los términos de las normas, de acuerdo al ordenamiento jurídico del foro, del juez. Hay otra teoría que habla de la lex causae, o sea,
que se busque o que se lleve adelante esta calificación según el ordenamiento jurídico llamado a aplicarse en el caso. Y también hay otra tesis, que es la tesis de la calificación autónoma, que es a través de métodos comparados, ¿no? De derecho comparado. El problema de las calificaciones, si bien hay doctrina que entiende que no lo descubre Bartin, sino que se descubrió unos años antes por Kant, pero sí es sistematizado por Bartin, a raíz del análisis de un fallo de la Corte de Casación de Argelia del año 1889, que es el caso llamado La Viuda Maltesa o Antón con Bartolo. ¿Qué pasó en ese fallo? ¿Se acuerdan? Este era un matrimonio de malteses que se casan en Malta, ¿sí? Luego se mudan a Argelia, en su momento colonia francesa, territorio francés. Cuando allí adquieren bienes inmuebles y fallece, y fallece el causante, dejando bienes inmuebles en territorio francés. Entonces, la viuda se presenta ante la justicia francesa y solicita que se le reconozca su derecho a la cuarta parte de los bienes del cónyuge muerto. Calificaciones, correcto, sí, calificaciones. ¿Cuál fue la cuestión que debió resolver el tribunal francés en ese momento? ¿Cómo debía calificarse este reclamo, este derecho a la cuarta parte de los bienes del cónyuge pobre? ¿No es cierto? Que esto era una figura, era un derecho reconocido por el derecho maltés, pero no conocido por el derecho francés. Por lo tanto, si este derecho a la cuarta parte de los bienes del cónyuge era calificado como una cuestión correspondiente al régimen matrimonial, que se regía por la ley del primer domicilio conyugal, resultaba aplicable derecho maltés y por lo tanto a la viuda le era reconocido el derecho que reclamaba. En cambio, si el juez calificaba esa pretensión a la cuarta parte de los bienes del cónyuge muerto como una cuestión o un reclamo sucesorio, esta sucesión o la sucesión se regía por la ley de situación de los bienes y por lo tanto se regiría por el derecho francés, y el derecho francés no reconocía el derecho reclamado por la viuda. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Acá lo que tuvo que resolver la Corte, en ese caso de apelación de Argelia, era cómo calificar este derecho a la cuarta parte o al usufructo de la cuarta parte de los bienes del cónyuge que reclamaba la viuda. Si se calificaba como una cuestión del régimen patrimonial del matrimonio o si se calificaba como una cuestión sucesoria, porque dependiendo cómo se calificara, la normativa aplicable era distinta. Si la considerábamos régimen patrimonial del matrimonio, regía la ley del primer domicilio conyugal, por lo tanto aplicábamos el código de Rohan, que reconocía este derecho, y si lo calificábamos como una cuestión sucesoria, se aplicaba el derecho francés como ley de situación de los inmuebles, y por lo tanto no se reconocía este derecho. Se resolvió considerarlo una cuestión del régimen patrimonial del matrimonio, y se le reconoció el derecho a la viuda. Pero ven la importancia que tiene la problemática de las calificaciones, de cómo se califica en este caso el derecho reclamado y a qué institución jurídica se entiende que corresponde. Del análisis de este fallo es que surge el problema de las calificaciones. ¿Cuáles son? ¿Entendieron este fallo, chicos? Habilítense el audio. ¿Lo entendieron? Lo tienen desarrollado en el libro, y si lo necesitan, muy claro. lo agregamos también. Bien. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que pueden darse en materia de calificaciones? Hablamos de conflictos patentes o expresos. ¿Cuáles son estos conflictos? Se dan cuando las normas utilizan distintos puntos de conexión. Por ejemplo, en materia de capacidad hay ordenamientos jurídicos
por ejemplo los anglosajones, que generalmente entienden que se rigen por la ley de la nacionalidad, y otros, por ejemplo continente europeo, que generalmente utilizan la ley del domicilio. Entonces, en este caso es un conflicto patente o expreso. Las normas utilizan distintos, o los ordenamientos jurídicos utilizan distintos puntos de conexión para resolver determinada cuestión. Por ejemplo, para determinada ley aplicable a la capacidad. Otro tipo de conflictos en materia de calificaciones es en los conceptos empleados por la conexión, que se da cuando los ordenamientos jurídicos de los distintos estados utilizan, o de los distintos estados conectados con el caso, utilizan el mismo punto de conexión, pero traen distintos requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, si bien dos ordenamientos jurídicos pueden utilizar como punto de conexión el domicilio, en un caso el domicilio podrá requerir una registración administrativa. En otro caso podrá ser necesario para que se configure el domicilio un tiempo de residencia previa. En otro caso, el mero ánimo de permanecer. En otros ordenamientos jurídicos podrá requerirse, por ejemplo, o podrá surgir de la posesión de determinada propiedad. Entonces, el conflicto en los conceptos empleados en la conexión es cuando los ordenamientos jurídicos, o los distintos ordenamientos jurídicos, aún utilizando la misma conexión, o el mismo punto de conexión, requieren recaudos distintos para su configuración. Van a ver, por ejemplo, cuando vean el caso Forgo, que por ahí se da una situación de esta naturaleza en cuanto al domicilio de hecho, de derecho, que en un caso se exigía la registración, en otro no. Bien. Y el otro tipo de conflictos que pueden darse son los conflictos latentes, que son los que se dan cuando los distintos ordenamientos le dan distinta naturaleza jurídica a la cuestión. Y hay algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, hoy lo que hablábamos, en el caso Antón con Bartolo, se discutía justamente esto, ¿qué naturaleza jurídica? ¿Cómo identificamos, cómo calificamos el derecho a la cuarta parte del cónyuge, al usufructo de la cuarta parte del cónyuge? ¿Se entiende que es una cuestión sucesoria o una cuestión del régimen patrimonial del matrimonio? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que le vamos a dar? Tienen ustedes algunos ejemplos, como son, por ejemplo, los casos de los testamentos hológrafos emitidos por holandeses fuera de Holanda. En su momento, la legislación holandesa prohibía a sus nacionales otorgar testamentos en forma hológrafa, tanto dentro como fuera de Holanda. Por lo tanto, se generaba la disyuntiva de qué ocurría con la validez de testamentos hológrafos otorgados por holandeses fuera del territorio holandés, por ejemplo, en Francia. La discusión era si se consideraba la holografía como una cuestión de capacidad, de fondo, y por lo tanto debía regirse por la ley de la nacionalidad, que llevaba a la nulidad de esos testamentos, o si debía interpretarse la holografía como una cuestión de forma, y por lo tanto se regía por la ley del lugar de su otorgamiento, y por lo tanto eran considerados válidos. Los jueces ingleses, por ejemplo, consideraron que era una cuestión de forma y se expidieron por la validez de tales testamentos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con algunos ejemplos de matrimonios de griegos celebrados en el extranjero en forma laica. La legislación griega requería el ritual religioso como recaudo de validez de esos matrimonios. Entonces se discutía si la religiosidad era una cuestión de capacidad, de fondo, y por lo tanto debía regirse por la ley de la nacionalidad de los contrayentes, y por lo tanto en este caso serían nulos, o si debía ser considerada la religiosidad como una cuestión de forma y regirse por la ley del lugar de celebración del matrimonio, y por lo tanto serían válidos. Los jueces ingleses y de otros estados se han expedido por la validez de estos matrimonios. Es cierto que, por ejemplo, si ustedes leen el libro del Dr. Hoff, van a ver que considera que en muchos casos estos procesos o estos casos se han resuelto más inspirado en la intención de llegar a una sentencia justa
reconocer la validez, por ejemplo, de la voluntad del testador, o los derechos de la descendencia, que por una cuestión de calificación o de análisis de la temática de las calificaciones. Pero son algunos ejemplos donde lo que se discutía era la naturaleza jurídica de la cuestión, cuando hablamos como ejemplos de conflictos latentes. Bien, cuando hablamos de calificar, de definir, de etiquetar, vamos a ver que en cada caso va a ser necesario no solamente calificar o identificar de qué cuestión estamos hablando, de qué figura, de qué instituto jurídico se trata la cuestión, como decíamos hoy, si es una cuestión matrimonial, si es una cuestión sucesoria, porque de esto, como también recordábamos, va a depender, bueno, a qué normas debo recurrir, sino que también va a ser necesario calificar, definir los términos empleados por las normas. Por ejemplo, ustedes ahí tienen en el libro distintos ejemplos. Obviamente nadie les va a pedir que se sepan de memoria, pero depende qué instrumento, qué norma estoy utilizando, si es un tratado, si es una norma de derecho internacional privado, si es una ley especial, vamos a ver que muchas veces nos encontramos con conceptos que debemos definir. Por ejemplo, el término menor. El término menor. Fíjense, por ejemplo, el artículo 25 del Código Civil y Comercial. Esto es una norma de derecho interno. Fíjense, menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Y después también el artículo 25 califica el término adolescente. Ahora, fíjense, por ejemplo, yo les traje otros ejemplos. Espérenme. A ver. Fíjense el artículo 4 de la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la restitución internacional de menores. También encontramos una calificación y dice: el convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes de la infracción, bueno, y el convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. O sea, depende qué instrumento estoy utilizando, la calificación que podré encontrar a los términos de las normas. Lo mismo, por ejemplo, y ustedes lean algunos ejemplos, no nos vamos a detener acá para no aburrirnos, pero por ejemplo el término domicilio. Hoy leíamos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el domicilio conyugal. Cuando leíamos el artículo, espérenme, 26, 22, espérenme, acá, el 26, 21 dice: se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Después, por ejemplo, si leen el 26.13, el 26.14, tienen otras calificaciones de domicilio, residencia habitual de la persona humana, o de domicilio de la persona menor de edad. O sea que es necesario también en cada caso definir, calificar, no solamente la naturaleza jurídica de la cuestión, sino también nos vamos a encontrar con la necesidad de calificar los términos empleados por las normas. Y ahí tenemos distintos ejemplos y normas a las que podemos recurrir para encontrar estos conceptos. Bien, ¿cuáles son las soluciones al problema de las calificaciones? Ya vimos, los tipos de problemas o de conflictos pueden ser expresos o patentes, en los conceptos que emplea la conexión, o latentes. Ahora, ¿cuáles pueden ser las soluciones al problema de las calificaciones? Generalmente hay dos tipos, se dice, ¿no es cierto? Se habla en la doctrina. Las calificaciones analógicas, que son aquellas que buscamos o que surgen del derecho civil y comercial del juez, o sea, de la lex fori, del juez que entiende en la causa, o de la lex causae, del derecho civil o comercial, del ordenamiento jurídico llamado a ser aplicado al caso. Entonces, las calificaciones analógicas surgen del derecho civil o comercial, del ordenamiento jurídico del juez o del ordenamiento jurídico llamado a ser aplicado en el caso.
este ejemplo que yo les daba recién del artículo 25 del Código Civil y Comercial, ¿qué tipo de calificación les parece que es? Del juez. El lex fori. Por ejemplo, puede ser lex fori o lex causae, dependiendo que sea un juez argentino o que sea un juez extranjero teniendo que aplicar derecho argentino. Pero es analógica, surge del ordenamiento jurídico, en este caso de nuestro Estado. El otro tipo de soluciones al problema de las calificaciones son las calificaciones autárquicas o autónomas, que son las que surgen de los tratados internacionales o del derecho comparado. Estas calificaciones autárquicas o autónomas no surgen del ordenamiento jurídico ni del juez, ni del derecho llamado a ser aplicado en el caso, sino que surgen de tratados internacionales, y vamos a ver a lo largo de la materia que existen distintos tratados que nos traen calificaciones. Algún ejemplo de este tipo de calificaciones es, por ejemplo, el artículo 4 de la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que les decía hoy. O, por ejemplo, el artículo 3 de esa convención, que califica traslado o retención ilícita a los fines de la convención. Otro ejemplo puede ser el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que califica, se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, y continúa. Otro ejemplo de calificación autárquica surgida de los tratados es, por ejemplo, el artículo 3 del Convenio Argentino-Uruguayo sobre protección internacional de menores, que nos trae una calificación de residencia habitual del menor, donde tiene su centro de vida. Son algunos ejemplos, y ustedes pueden encontrar muchos otros, y tienen muchos ejemplos en la bibliografía, en el libro del doctor. ¿Por qué decimos que son autárquicos o autónomos? Porque no surgen del ordenamiento jurídico ni del juez, ni del ordenamiento jurídico llamado a ser aplicado al caso, sino de tratados internacionales. Y también se consideran calificaciones autárquicas o autónomas las que surgen del derecho comparado, que esto consiste en una elaboración en base a la comparación de los ordenamientos jurídicos vinculados o conectados con el caso, y de esa manera se puede elaborar un concepto o una calificación autárquica, también analógica. Van a ver ahí que también la doctrina avanza y decir, bueno, esas calificaciones autárquicas o analógicas pueden resultar de la elaboración del juez o de la legislación, propugnando que, obviamente, siempre que esto sea de la legislación o que sea en un tratado, da mayor seguridad jurídica. Pero lo que me interesa que sepan es esta clasificación. Las calificaciones las llamamos analógicas, las que derivan del ordenamiento jurídico del derecho civil o comercial del foro, de la lex fori, o del ordenamiento jurídico llamado a ser aplicado al caso, de la lex causae, o autárquicas o autónomas, que son las que no derivan ni del ordenamiento jurídico del juez, ni del ordenamiento jurídico llamado a ser aplicado al caso, sino que surgen de tratados internacionales o de una elaboración del derecho comparado. Esto es para calificar y definir los términos de la norma, ¿no? No para calificar la naturaleza jurídica. A ver, esto en general es para definir los términos de la norma. Hay una gran discusión respecto a, y esto lo van a ver también cuando vean, por ejemplo, los puntos de conexión, ¿no es cierto? En general, ¿quién califica el punto de conexión? Generalmente se hace en base a la lex fori, o sea, el juez va a calificarlo en base a su derecho. Pero sí, esto es fundamentalmente para definir los términos de la norma, pero también obviamente el juez tendrá que resolver, en el caso cuando se les presente, por ejemplo, la necesidad de resolver cuál es la naturaleza jurídica de la cuestión, bueno, seguramente también analizará las circunstancias del caso y los ordenamientos jurídicos conectados con el caso para llegar a la solución. Muchas veces motivados con esta idea de justicia, de llegar a la solución más justa para el caso. Bien, a ver, chicos, hasta acá, porque creo que estamos pasados en horario, ¿no? No sé bien en qué hora termina, como no tengo a la persona que generalmente nos... 6:15 termina, profe. Bien, hasta acá, chicos, en materia de calificaciones, hicimos una introducción larga, pero porque realmente es necesario que ustedes se vayan familiarizando con estos conceptos. ¿Qué estudiamos en Derecho Internacional Privado?
cuáles son los casos ius privatistas con elementos extranjeros, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar la respuesta a qué ley es aplicable? ¿Cuál es el juez internacionalmente competente? Y en materia de calificaciones en concreto tenemos que saber de qué se trata este problema, que calificar es definir, etiquetar. ¿Qué es lo que va a necesitar calificar el juez? Bueno, tanto de qué se trata la cuestión, identificar a qué instituto jurídico corresponde, y también, por supuesto, calificar los términos de la norma que resulte aplicable. Profe, ¿en qué página del libro, perdón, del libro de Hoff? El libro, bueno, no sé si todos tienen el mismo libro, no los quiero confundir, no lo tengo acá a mano, si quieren después se los ponemos en el... Está a partir, en el unificado está a partir de la 82. Bien. A ver, lo que van a ver del doctor se basa específicamente en esto. Yo les he agregado pocas cosas, de hecho, por ejemplo, un material, una bibliografía muy clara también, muy útil para estudiar, al que le guste eventualmente puede ser Scotti, pero Scotti en esta temática repite mucho, o remite mucho al doctor Hoff. Yo para no complejizarlo, porque obviamente material de estudio y bibliografía pueden encontrar muchísima, la de base, entiendo que esto le ha dicho la doctora Ayala, es la del doctor Hoff, y no se va tanto de lo que hemos dicho hoy, ¿sí? La próxima clase lo que les voy a pedir es, lean el libro del doctor, y cualquier cosa, anótense las dudas que tengan, y las tratamos antes de comenzar el tema que continuamos la próxima clase, ¿sí? Y sepan, para esta temática es necesario que sepan el fallo de la viuda maltesa, el fallo de Antón con Bartolo, que es lo mismo, es obligatorio para esta temática, y sepan como ejemplo estos casos que les mencionaba de los testamentos hológrafos de holandeses, o los matrimonios laicos celebrados por griegos, donde se discutía justamente la naturaleza jurídica de la holografía o de la religiosidad, y el impacto que esto tenía para la resolución de la cuestión, porque claramente, de acuerdo a cómo se calificara la naturaleza jurídica de la cuestión, la solución del caso iba a ser muy distinta. En un caso se iba a reconocer, por ejemplo, el derecho pretendido, en el caso de Antón con Bartolo, o se iba a reconocer la validez del matrimonio, o la validez del testamento, y de ser considerado, por ejemplo, una cuestión de fondo, no se iba a reconocer la validez ni del matrimonio, en el caso de los matrimonios laicos griegos, ni se iba a reconocer la validez del testamento hológrafo emitido por holandeses. Entonces ahí se advierte la importancia que tiene esta temática de las calificaciones, y cómo calificar de un modo u otro puede llevar a un resultado muy distinto, porque lleva a la aplicación de normas diferentes. Profe, perdón, mencionó como fallos obligatorios el de la viuda maltesa, ¿y cuál más, perdón? El de la viuda maltesa o Antón con Bartolo, que es lo mismo, y sepan estos ejemplos que les mencionaba, de los testamentos hológrafos emitidos por holandeses, o de los matrimonios laicos celebrados por griegos, ¿sí? Que son algunos ejemplos que también los tienen mencionados en el libro, y que la bibliografía y la doctrina suele traer para abordar esta cuestión. Pero el fallo en concreto, que deben saber con exactitud en cuanto a las partes, en cuanto a los hechos, es el fallo de Antón con Bartolo o la viuda maltesa. ¿Está en claro hasta acá, chicos? ¿Pudieron seguirme? Más o menos, sé que son las primeras clases, parece medio como demasiados conceptos y términos que hasta ahora no manejábamos, pero van a ver que a lo largo de las clases se van a ir familiarizando. Les pido que lean no hay problema el que no prendió la cámara, no hay ningún problema. Le pido, aunque sea alguno, como para saber que no estoy hablando a una pantalla negra, sino que hablo con alguno de ustedes. Lean este tema, anótense las dudas que tengan, y la próxima clase que vemos que continuamos, seguramente conmigo van a ver en la parte de arbitraje, en la parte general de arbitraje, vinculado a la temática de jurisdicción, probablemente también veamos la temática de cuestión previa. Bueno, vamos a ver con cuál de estos temas continuamos. Lean el libro del Dr. Hoff, que no nos vamos a ir mucho más de allá, además de lo que, bueno, pudimos ir hablando en la clase de hoy. Y la primera parte, no se preocupen por sabérselo de memoria, porque lo cierto es que son conceptos generales para ir comprendiendo lo que vamos a estudiar.
Los saludo a todos, chicos. Gracias por haber participado de esta manera. Gracias. Nos volvemos a encontrar seguramente la semana que viene. Muchas Tengan gracias, en cuenta doctora. que hoy no hay clases a las 8. Hoy no hay clases a las 8. Ahí está la doctora armando todo el cronograma para ver ya cuándo podemos arrancar con todas las clases. En su caso, de ser necesario, por supuesto, dar esta clase otro día en el horario de la noche. Eso no hay problema. Muchas gracias. Gracias, profesora. Están todos muy bien. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, igualmente. Chao. Chao, gracias.